hecho dormir a Adán en un sueño profundo, le quita una costilla y hace a Eva. Ya están los dos creados. Por eso es que dice, y los bendijo Dios. Habla plural, no dijo lo bendijo Dios. Los bendijo Dios a la raza humana, a nosotros. E inmediatamente dan las instrucciones al ser humano. Es las instrucciones base que tú y yo tenemos que tener. Es la instrucción base que el Señor dio en el original, cuando todo comenzó. Y dice la palabra, y les dijo, fructificad y multiplicad. Vamos a quedarnos ahí, porque este versículo es un versículo de pocas líneas, pero con mucho extracto. Y yo quiero que entendamos bien esto. El Señor dijo, procréense, ¿verdad? Llénense. Vamos a ver, y yo quiero, ¿verdad?, que vayamos a ver qué significa fructificar. Fructificar, ¿verdad?, es de la palabra para, que también quiere decir, como les dije al principio, crear. Es la palabra que significa dar fruto, o producir, o procrear algo que sea de utilidad o útil. Volvemos, es de la palabra para. Se escribe P-A-R-A-H. En hebreo, esta palabra significa procrear algo de utilidad, o producir utilidad, o dar fruto. Entonces, cuando nos crea el Señor, lo primero que nos dice es: empieza a hacer imagen como yo. Empieza a crear. Empieza a dar fruto. Empieza a procrear algo que puedas decir realmente que provienes de mí. Empieza a mirar mi imagen, a conocer mi imagen, porque la única forma de tú y yo dar los frutos que nos envía el Señor a dar. Y tú podrás decir, no, pero espérate, esos paganos, eso no me lo dio Dios a mí. Eso se lo dio Dios a Adán cuando le hizo allá de Edén, y cuando estuvo allí, eso no me lo dio Dios a mí. Te quiero decir que aún el hombre, pecando, Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Noé, vamos a empezar con el tiempo de Noé, para no irnos todavía a Abraham. El Señor lo dijo varias veces, y dentro de esas veces se lo dijo a Noé, y se lo dijo a Abraham. Le dijo, después que Dios pensó eliminar al hombre, porque el hombre no había hecho nada de las instrucciones que Dios le había dado, Dios le tiene que decir nuevamente a Noé, ya saliste de todo esto, ahora multiplícate, fructifícate, procrea y empieza a llenar de nuevo la tierra. Quiero decir que desde el principio el hombre escuchó lo que tenía para él, pero no lo llevó al corazón. Muchas veces nosotros como hijos de Dios no nos procuramos por ir a las enseñanzas a decir, Señor, realmente, ¿por qué yo estoy aquí? Realmente, Señor, ¿qué fue lo que tú dijiste de mí desde el principio? Cuando me creaste para algo útil. Me procreaste con utilidad. ¿Pero para qué me creaste? ¿Qué es lo que dice tu palabra que yo debo de hacer como ser humano? ¿O acaso debo de andar por ahí como pensó Adán? Adán pensó, porque no se lo llevó al corazón, que lo único que tenía que hacer era poner nombrecito. Yo me imagino a Adán bien feliz, sentaditos en una piedra poniendo nombrecitos. Y hasta el nombre de mi mujer se lo voy a poner, pero tú sabes también, por machismo, pues se lo voy a caer también, porque no es de otra. Se le encaja también a él el nombrecito. Pero el Señor no hizo el ser humano para que pusiera nombre. Por eso es que yo creo que de la herencia de Adán, yo creo que a la gente nos gusta jugar tanto. Andamos haciendo listas de que aquel es aquello, porque lo miro así, aquel es el nombrecito que lo voy a poner para superarlo. El Señor no manda eso. El Señor no nos manda eso. El Señor nos manda a que demos un fruto. ¿Cuál es el fruto que tú y yo debemos de dar?
¿Cuál es el fruto que tú y yo debemos de dar? Si nuestro espíritu es semejante al espíritu de Dios vivo, bueno, que sopló sobre nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos de dar por fruto? ¿Qué es lo que se supone que el ser humano dé por fruto? Amor, los frutos del Espíritu Santo, pero ¿verdad? El amor. Vamos a ir a Gálatas para ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de lo que tú y yo tenemos para fructificarnos. Dijimos que fructificar es la palabra para, que significa fructificar, dar fruto, producir utilidad o procrear algo útil. Cuando hablamos de los frutos también estamos hablando y va a la par con los dones que el Señor nos da. Tú y yo estamos aquí por un cumplimiento, tú y yo no estamos aquí por nada. El ser humano desde el principio estuvo en la tierra por un cumplimiento. Lo que pasa es que en el cumplimiento, para cumplir la misión que nosotros tenemos en esta vida, tiene que haber obediencia. Y eso fue lo que no hubo en el ser humano. Eso fue lo que no hubo en Adán. Adán escuchó mucho, oyó mucho, analizó o escudriñó poco y entonces se movió a hacer todo lo que no le dijo el Señor que hiciera. Vamos a ir a Gálatas 5, 22 y 23. Y nuevamente el milagro nos dice: el amor encabeza lo que el Señor nos envía a hacer con el mayor de los frutos. El mayor de los frutos habla en Gálatas 5. Y el mayor de los frutos que nos puede dar el Señor es el amor. Y usted dice: ya, ¿cómo te atreves a decir que es el amor? Porque cuando vamos a Corintios habla de todos los dones y te dije que los dones van amarrados con los frutos. El Señor depositó en ti y en mí una imagen como la de Él y nos dio unos dones con esa imagen. Regalo inmerecido son los dones. Es un regalo. El don tú ni lo. El don no es para tú multiplicar los dones, no, los talentos tú los multiplicas, pero el don no. El don es un regalo que el Señor te da por su gracia y por tu favor. Algo que tú ni yo merecíamos para nada, pero el Señor lo quiso dar. Pero entonces, ¿verdad? Dice la palabra que se supone que sí, que nosotros hubiésemos valorado o que nosotros valoremos lo que quizás Adán no valoró por no escuchar, pero tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar. Por eso la palabra dice que no va a haber excusa. ¿Sabes por qué no va a haber excusa? Porque es que nosotros conocemos. Nosotros no vamos a tener excusa ante el Padre, porque es que nosotros conocemos. Porque cuando llegue la excusa, el Señor va a decir: no. ¿Te acuerdas en el culto escudriñando la palabra cuando dijimos que tenían que ir a fructificarse, que tenían que dar testimonio, que tenían que dar lo mejor de sí, porque por los frutos los iban a conocer? ¿Te acuerdas de eso? Fue palabra mía para que supieras cómo dirigirte en la tierra. Entonces dice la palabra, y vamos, le voy a pedir a Jorge que me lea el 22 y a Miguel que me lea el 23 de Gálatas 5, donde está lo de los frutos del Espíritu. 5:22, es correcto. La palabra sea el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mira qué interesante. Las primeras tres, el amor, el gozo y la paz, únicamente no lo puede dar Dios. Es un don que el Señor nos da. El amor, en Dios sabemos que es amor, y dice que el que no puede amar no ha conocido a Dios ni proviene de Dios. Es un don únicamente que el Señor nos transfiere a través de cuando nos hace imagen y semejanza y nos sopla el Espíritu.
de amar. Segundo, el gozo. Por eso dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es un don que el Señor también nos da. La paz, dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, únicamente puede provenir del Señor. Pero tú y yo lo tenemos transferido en nuestro ser, en la identidad que el Espíritu nos da cuando nos formó. Cuando el Señor pensó en hacer al ser humano. Dice la palabra también que tenemos que tener paciencia, benignidad, bondad y fe. Esa es una actitud de nosotros, los seres humanos. Es una actitud que crece y se multiplica. Depende cómo tú, ¿verdad?, acciones. La fe crece. Quizás tú puedes tener fe como un grano de mostaza, como decía la palabra. Pero si tú te determinas a creer, como le dijo el Señor a Marta, Marta, ¿no crees que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, es que entonces verás la gloria de Dios. Es algo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Como creyentes, como hijos, ir multiplicando. Porque lo otro que nos manda a hacer el Señor cuando habla en el número 2 es fructificaos y multiplicaos. Y multiplicar significa aumentar considerablemente una cantidad dada. El Señor nos dio una porción de paciencia, nos dio una porción de fe. Dice que el Señor nos la dio, lo dice en la palabra, de benignidad, de bondad. Pero en ti, en mí está multiplicar esos frutos. No nos podemos quedar sin multiplicarlos. No podemos. La mansedumbre, la templanza. Por eso dice que con tales no hay ley. Porque nosotros tenemos que dar esos frutos, tenemos que movernos en lo que fuimos creados. Tú y yo no podemos caminar en lo que no hemos sido creados. Vamos a mirar para Génesis de nuevo y vámonos a irnos al número 1 de nuevo, donde habla de fructificar, dijimos, y multiplicar. Ya sabemos, ¿verdad?, que como hijos de Dios, a imagen y semejanza, no nos podemos quedar con lo que Dios nos ha dado. Usted tiene, dígale que está a su lado, tienes que multiplicarte. Tienes que multiplicarte. Y me hace el muchacho, aunque la palabra dice que sí, que va a ser familia. Cuando el Señor le dice, cuando el Señor le habla de llenar la tierra, le está hablando de formar familia. Ahí hubo la primera creación, fue hombre, mujer, familia. O sea, el Señor cuando hizo al hombre quería una comunidad. El Señor no hizo al hombre para estar solo. Por eso cuando lo vio, lo escudriñó. Dijo, este no puede estar solo. No puede estar solo porque se pasará la vida poniendo nombrecitos. Y ya le había puesto nombre a todos los animalitos, imagínate. No lo puedo dejar en ese sol. Tengo que darle una mujer que la sacaré de la costilla, ¿verdad? Pero con el mismo soplo de espíritu. El espíritu no iba a cambiar. El espíritu no estaba cambiando, ni en la mujer ni en el hombre. Cambia el espíritu, porque el espíritu proviene de Dios. Ese espíritu no cambia. Pero dice la palabra que luego le digo, llenad la tierra. Y luego que le digo, fructifícate. En la obediencia de lo que yo te doy. En lo que yo te di de la imagen mía. Empieza a andar en eso. Le dice, llena la tierra. Y cuando le dice, llena la tierra, le está diciendo, ve y crea el primer ministerio, que es la familia. Entra en unión, varón y varona, para que entonces puedan hacer la comunidad familiar que tan importante es
desde el principio. Cuando se suelta una palabra del Señor, mira, siempre que se suelta una palabra del Señor, déjame decirte algo, el ser humano va a ser probado. Si eso es así, Va a ser probado. No vas a dejar de ser probado. si eso es así. No vas a dejar, bueno, y te repito, y no me digas, ya, no me profetices eso, porque yo voy a evitar, porque yo voy a tratar. No. Yo te quiero decir que el cristiano que diga que no pasa por nada, o sea, o anda en otro planeta, o le está haciendo la labor mayoritaria del infierno, o por el contrario, no sabe todavía desde el principio a qué Dios lo mandó, ni la palabra que se soltó, ni que es coheredero con Cristo, ni que es coparticipante con Cristo. Porque si tú y yo somos imagen y semejanza del Dios que fue crucificado, déjame decirte que tú y yo tenemos que ser crucificados también. De la misma forma llevaremos la participación del vituperio, de que nos señalen. Pero cuando se soltó esa palabra del Señor, así mismo también se soltó el enemigo de la salud. Aquel que te dije que se le halló maldad. Se soltó palabra del Señor. El Señor le dijo, vamos, te di lo mejor de mí. Te di imagen mía. Te di parte de mi carácter. Te di parte de mi esencia, que es el amor. Parte de mi carácter, que es hablar y que todo accione y seré. Te doy parte de mi espíritu porque tienen ustedes un espíritu para poder tener la autoridad, el dominio que necesitan. Entonces, si yo le doy todo esto, ¿por qué el hombre no se movió en eso? No se movió en lo que Dios le había dicho. Había entrado el espíritu de la desobediencia en el hombre. El espíritu que no puede entrar en ti, en mí, porque pararemos la obra del Señor. Aun cuando el Señor nos sigue dando la palabra, le dice, llena la tierra, sojúzgala y señoréala. Mira, esa es una de las cosas que tiene el Padre. El Padre se enseñorea. Estuvimos hablando los otros días que el Señor es tu Señor o no es tu Señor. Porque el que es tu imagen y semejanza de Él, ese es tu Señor, ese es el que señorea todo. Más arriba de Él no puede haber quien señoree. Pero nosotros estamos para señorear. Estamos para caminar con unas ciertas actitudes. Y cuando habla de señorío, se supone que, como dice la palabra, el enemigo esté debajo de nuestros pies. Que tú y yo no ignoremos las maquinaciones del enemigo para irnos y picar adelante, como decía, ¿verdad? Como una pastora en Puerto Rico. Pica adelante. Porque cuando tú estudias la palabra y tú sabes lo que Dios creó en ti y qué es lo que tú tienes depositado en ti, tú siempre vas a picar adelante de lo que va a hacer el enemigo. Por eso dice la palabra, no ignores, la palabra dice, no ignores las maquinaciones del enemigo. No dejes que el enemigo venga a influenciarte. Dice sojuzga. ¿Sabes qué es sojuzgar? Es meterse a lo profundo con violencia. Es sacar desde lo profundo. ¿Qué cosa? Que esa es una de las cosas que menos hacemos los hijos de Dios y la creación de Dios. A la creación de Dios no le gusta sojuzgar. Juzgan, pero no sojuzgan. Prácticamente, el ser creado por Dios no le gusta meterse en agua profunda. Y es una de las cosas con las que más el enemigo juega. El enemigo te dice, con que te sepas 4 versículos de la palabra y hables 3 lenguas y des 3 brincos para atrás, con eso basta. No funciona de esa forma, mi hermano. Eso no funciona de esa forma. Porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para meternos en lo profundo. Fuimos creados para ir a buscar más allá de eso celestial. No solamente somos cuerpos, nosotros somos un espíritu
espíritu. Y tenemos que empezar a ver qué es lo que se está moviendo realmente en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que el Señor quiere que demos por esos frutos? ¿Cómo nos debemos de mover los hijos de Dios? Te voy a decir, el hombre tuvo problemas graves, aún siendo la imagen de Dios vivo aquí en la tierra. Tuvo problemas graves por la desobediencia, por no sojuzgar en la intimidad. En la intimidad nosotros tenemos que sojuzgar, tenemos que meternos a lo profundo con el Señor. Porque cuando nos metemos con lo profundo con el Señor es que vamos a poder ver realmente con qué propósito estamos aquí en la tierra. Fuimos formados, somos su imagen, tenemos características de parte del Dios amado, pero hemos descubierto cuál es la misión de nosotros aquí en la tierra. Hemos ido a lo profundo de las Escrituras para saber qué es lo que el Señor quiere contigo. ¿Para qué estás aquí? No estamos aquí simplemente, como te dije, Adán no estaba en la tierra únicamente para lo que él se creyó que estaba. Adán se creyó, o Ish se creyó que estaba únicamente en la tierra. Yo me imagino, para poner nombre. Y no hay mucha diferencia en nosotros, porque muchas veces creemos que estamos en la tierra únicamente para ser esposos, para ser esposas, para ser madres. Yo me imagino que el Señor puso a tener intimidad con él. Sí, nos puso para tener intimidad con el hombre. Cuando nos creó para que hiciéramos una comunidad y que toda esa comunidad le sirviera. Y él fuera, porque estuviera cerca de él. Que para eso, cuando eso siempre lo visitaba y lo llamaba, Adán, ¿no te gusta? Y él dice, Señor, Ajá. Estoy aquí, Señor. Hasta que un día no pudo decir más, estoy aquí, Señor. Dice que se escondió. Y dijimos la semana pasada que todo lo oculto sale a la luz. No hay nada que se pueda quedar oculto. Y no hay nada que se pueda quedar oculto en ninguno de los ámbitos. Menos cuando el varón y la varona es una. Cuando el varón y la varona es una. Como dice que el Señor lo veía, varón y varona, juntitos ahí. No hay cosa que pueda ser, ¿verdad?, guardada. Pero el hombre sojuzgando lo que tiene que sojuzgar. Dice la palabra que hay un espíritu que nos gobierna. Y cuando el Señor crea al ser humano, lo crea para una intimidad. Pero también tú y yo, que fuimos pasando en la evolución del hombre, de la creación ya dada, del hombre que somos tú y yo, ya nuestro propósito en la tierra, aparte, claro, primordialmente de tener una intimidad con Dios, es tener un propósito aquí como hijos del Dios viviente, siendo la imagen del Señor. Por eso es que hay unos frutos que tú y yo tenemos que dar, y el primer fruto es el amor basado en el don que el Señor nos tiene que entregar para poder fluir en esta tierra, para poder llevar a cabo todo en esta tierra, todo el accionar que tú y yo debemos de dirigirnos aquí en la tierra. Hay fruto que tú tienes que seguir. Este fruto va acompañado, te dije, de unos dones que el Señor dio, que provienen de Él. Vamos para terminar. ¿Qué hora es? Si alguien me puede decir la hora. Las 20, 8 y 20. Terminamos a las 8 y 20. Ok. Vámonos a 1 Corintios para terminar con esto. Si alguien tiene alguna pregunta, usted no se vaya con la pregunta en su mente. Estamos tratando de ir lo más lento posible para que si usted tiene una pregunta, usted no le dé ningún tipo de vergüenza. Usted alce su mano, pregunte, porque es que si nos vamos con dudas, el enemigo de las almas se aprovecha. Y no podemos estar con dudas. Y vinimos a escudriñar la palabra. Así que todos aquí somos discípulos. Diga, todos somos discípulos
Y los discípulos nos toca aprender todos los días. Yo estoy aprendiendo. Todos nos toca aprender todos los días. Y no todos no lo sabemos. Porque somos discípulos. Y el discípulo es un eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Vamos a ir a 1 de Corintios 12. Y vamos a ir al 4. Te dije que iba entrelazado lo que eran los frutos. Porque parte de los frutos es el don que Dios nos da de su imagen, de su carácter como Dios, para que nosotros lo empleemos aquí en la tierra y podamos cumplir nuestro propósito. El propósito de Adán en ese tiempo era tener la intimidad con Dios, ir llenando la tierra, para que cuando la tierra fuera llena de su descendencia pudieran amar de igual forma a Dios y tener esa intimidad con Dios, sojuzgando, yéndose a lo profundo en todo. Pero hubo un fallo, y como hubo un fallo de ese primer hombre, te dije ahorita que tuvo que ser mandado a otro hombre, el hombre que venía de lo espiritual. Hay dos hombres que fueron creados, el hombre terrenal y el hombre espiritual. Por eso el hombre espiritual es llamado el hijo del hombre en mayúscula, que es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Tiene que haber ese segundo hombre para que ese hombre venga a morir por nuestros pecados, venga a morir por nuestro error, cargue allí en la cruz del Calvario todas las iniquidades que ya había dejado entrar el hombre terrenal, y ese hombre celestial que estaba únicamente basado en el Espíritu, con su grandeza y tu autoridad, pudiera cargar en la cruz del Calvario tus pecados, los míos, los de ellos, y pudiera entonces hacernos criaturas nuevas para poder andar bajo unos dones dados y unos frutos a dar para poder ir a hablarle y conquistar a otros a base de los dones que el Señor nos entrega. Para eso tú y yo estamos aquí en la tierra. Tú y yo tenemos un propósito. Tú no estás aquí en la tierra ni porque fuiste un ups de tu mamá, ni porque fuiste un ups de tu papá. Dice la palabra claramente, somos hechura suya. ¿Creados en quién? En el hombre que te estoy hablando, celestial, espiritual, Jesucristo, creados en Él para buenas obras, las cuales Él había preparado de antemano para que tú y yo anduviésemos en Él. Eso está en Efesios. ¿Qué quiere decir en Efesios 2:10? ¿Qué quiere decir con esto? Que tú y yo tenemos un propósito, que no es poner nombrecito, como se creía, que no es ir a juzgar, sino sojuzgar, pararnos en la brecha con autoridad. Y dice que el Señor nos dio, y vamos a leer en el 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor nos hace imagen y semejanza, nos da para que nosotros podamos dar fruto, pero con algo, es que cuando usted busca un fruto de algo tuvo que estar plantado y tuvo que estar engendrado. Nadie para si no es engendrado. Ninguna mata sale si no ha sido la semilla plantada. ¿Cuál es la semilla tuya y mía? Son los dones que el Señor puso dentro de nosotros. Es imagen y semejanza de Él, en espíritu puesto en nosotros, para luego depositar esos dones. Y con esos dones tú y yo vamos a trabajar para parir fuerte y poder dar los frutos. Si tú no agarras los dones que el Señor te da, como el regalo que Él quiere hacerte, y andamos pensando en pajaritos preñados, como le dio con pensar de momento a Adán, que se negó pensando en pajaritos preñados, y eso va a ser más adelante, no lo vamos a ver ahora. Pero este hombre se envolvió en pajaritos preñados, o se envolvió en algún nombrecito que se quedó pegado, porque no hizo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Le había dado instrucciones. A ti, a mí, Dios nos dio instrucciones, nos dio los dones desde el principio. Dice que el que da los dones es el Espíritu. Por eso te dije que cuando los frutos del amor, del gozo, de la fe,
Todo eso viene de Dios. Eso no te lo puede dar a ti más nadie. No te lo puede dar el hijo, no te lo puede dar el marido, no te lo puede dar la amiga, no te lo puede dar el amigo. Solamente te lo va a dar el que es Él mismo y proviene de Él, que es el Espíritu de Dios. Entonces dice, por eso es que dice que hay diversidad de dones. Quizás el don que Dios te va a dar a ti, no me lo de a mí. Por eso es que no puede entrar lo que una vez entró en el enemigo, que fue primero el emisario, ¿verdad? O el embajador para la alabanza, pero como entró la maldad, entró la envidia, mirando lo que tenía Dios, mirando los atributos de Dios y queriéndose comparar. Tú y yo no podemos comparar con nadie. Somos creación de Dios con unos dones a imagen y semejanza. Aquí lo dice, el espíritu siempre va a ser el mismo. El espíritu del ser humano no cambia, sea de malo o sea de bueno. Y esto la puede explotar la mente un religioso y decir, pero espérate, ¿cómo el Dios de los cielos da un espíritu también a los malos? Porque es que a él le va así. Porque el espíritu fue el que da el espíritu para espíritu. El Señor da el espíritu. Del ser humano está ver que haya ausencia de su esencia. Y cuando hay ausencia de su esencia y de su imagen, empieza a ver lo que te dije ahora mismo que hubo en el enemigo de las almas. Se va a ver hallado maldad porque dejamos que nuestro ser corra. Todos los espíritus que son de la carne, o todos los que frutos, mejor dicho, que son de la carne. Y dice que hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. El espíritu de Dios no va a cambiar. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Cuando el Señor te equipó a su imagen y semejanza, también te dio consigo el ministerio que tú vas a llevar. Pero Él sigue siendo el Señor. Toda la gloria es para Él. Más nadie se la merece. Siempre vas a tener que ir donde el Señor. A diario vas a tener que ir donde el Señor, porque Él es el Dios, Él es el Señor. Por eso preguntábamos, ¿verdad? El Señor nos preguntaba, ¿soy tu Señor o no soy tu Señor? Porque si soy tu Señor, se supone que hagas como yo digo. Porque soy tu Señor. Y dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor sigue siendo el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. Es el mismo, para buenos y para malos. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de nosotros. Dios nos da su Espíritu. ¿Para qué? Para que controle el Espíritu que nos dio como el Señor del Espíritu. Y dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Quiere decir que a nosotros, en el proceder que vamos a tener o el relacionar, o cómo vamos a hacerlo, los llamados van a ser diferentes, pero le vamos a seguir sirviendo al mismo Dios. Va a seguir siendo el mismo Señor, con el mismo Espíritu. Por eso es que la iglesia debe de estar en unidad, porque el amor es el principal don que el Señor puso en nosotros mismos. Dice también, el mismo otro, la fe por el mismo Espíritu, a otros el don de sanidad por el mismo Espíritu, al otro el de hacer milagro, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. O sea que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con un mismo Espíritu a dirigir
dio a nosotros también para poder obrar y accionar en ellos. Pero cada ser humano está aquí en esta tierra para llevar diferentes dones con diferentes ministerios. Entonces, luego vamos a estar estudiando a qué nos ha llamado el Señor y si tú y yo lo estamos haciendo como el Señor nos está diciendo. Te dije que cuando se activa una palabra de parte del Señor y Dios nos da un don y nos da la esencia o la semilla para nosotros caminar en lo que el Señor quiere, el enemigo se va a levantar. Siempre, hermanos, vamos a ser probados en lo que el Señor nos va a dar como ministerio. ¿Cómo usted sabe? Y quizás usted se esté preguntando, pero espérate, Yari, ¿cómo yo sé cuál es el ministerio que yo tengo? Yo todavía no he descubierto cuál es el ministerio que yo tengo. Búscate en qué más tú has sido probado. Búscate en qué cosa tú has sido probado y pasado por el fuego. ¿Sabes qué? No hay nadie que pueda ir a decirle realmente a otro cómo se siente, cómo quedan las heridas, cómo es el dolor, si no ha pasado por eso. Si no ha pasado por eso, nadie te pueden decir más o menos. Cuando mi hermano murió, a mí una de las cosas que más me sacó de un duro por el techo fue toda la gente que le fue a decir a mi mamá: entiendo por lo que está pasando, me uno duro. Espérate, si ni tan siquiera yo me podía unir al dolor de mi mamá para decirle: yo entiendo lo que está pasando, porque yo perdí un hermano, yo no perdí un hijo. Y mira que mi hermano fue como mi hijo, porque mi hermano yo lo cuidaba. Mi hermano se quedaba en casa y yo lo supe cuidar como si fuera un bebé. Siempre para mí fue mi hermanito. O sea que aún yo lo podía ver como un hijo. Prácticamente salía a la calle a buscarlo como si fuera mi hijo, como si fuera uno de mis hijos. Pero yo no le podía decir a mi mamá: yo sé por lo que tú estás pasando y el dolor que tú tienes, porque yo no perdí un hijo, yo perdí un hermano. Entonces muchas veces nos preguntamos: si fui creado, hoy ya entendí que soy un hijo de Dios, creado con un espíritu soplado en mí. Tengo un cuerpo, tengo una alma, tengo un espíritu soplado por el Espíritu de Dios puesto en mí, con unos dones puestos en mí. Pero ¿y ahora qué, Señor? ¿Ahora qué? ¿Para qué estoy en esta tierra? Leímos que cada uno vamos a traer diferentes paquetes. Con el mismo Dios, con el mismo Espíritu, pero diferentes paquetes. ¿Sabes por qué nosotros no podemos juzgar a los demás? Ni podemos andar señalando a los demás. Porque tú no sabes todavía el paquete que trae aquel. Tú no sabes por el proceso que le va a tocar pasar a aquel, quizás una y otra vez hasta ser perfeccionado. Ay, Yari, eso es así. Ay. Dice que el que empezó la obra la irá perfeccionando. El que empezó la obra no es que la empezó y la terminó como dice la religión.